¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Roger García Orihuela. Yo soy parte del equipo número 4. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre lo que es el tema del informe final 3, que se desarrolló en clase, ¿no? Bien, mi grupo lo formamos 4 integrantes, el cual yo voy a exponer todo lo que es la parte de la experiencia en el laboratorio, cómo se llevó todo, cómo se manejó todo, hablar de los resultados, de las gráficas, de las tablas, de la evidencia también que se hizo ahí y también publiqué algún tipo de foto, ¿no? El cual estaba evidenciando todo lo que se pudo avanzar. Este tercer informe final habla sobre la modulación ASK y FSK. Bien, vamos a hablar un poquito de la parte introductoria que nos dice. A ver, como todos sabemos, ¿no? Las técnicas de modulación hoy en día es prácticamente el pan de cada día. Es algo que está a la vanguardia y tiene para estar en el mercado mucho más todavía. Las técnicas de modulación digital tienen como objetivo transmitir información binaria, es decir, secuencia de ceros y unos a través de señales analógicas. Entre las más conocidas se encuentra el ASK, este es nombre iniciales gringas, se podría decir, Amplitude Change, y FSK, Frequency Change. Uno tiene que ver con el tema amplitud y el otro con la frecuencia. Estas modulaciones funcionan modificando ciertos parámetros de una señal portadora sinusoidal. Puede variar su amplitud o su frecuencia según el valor del bit transmitido. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la SK, cuando el bit es 1, la portadora está activa con una amplitud determinada. Y cuando es 0, su amplitud disminuye o se anula. En el caso de FSK, en cambio, la amplitud se mantiene constante, pero la frecuencia cambia dependiendo del bit. Una frecuencia se asocia al 1 y otro al 0. Estas técnicas son esenciales para optimizar la eficiencia espectral y aumentar la resistencia al ruido de transmisión. Ahora, ¿cuál es el tema del objetivo de este laboratorio? Yo acá he mencionado algunos, los cuales no yo considero, y aparte que me pide el tema de la guía, yo considero que son un poquito que tienen más relevancia. Entre ellos que he puesto, comprendernos los fundamentos de las modulaciones digitales, ASK y FSK, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. También, ¿qué cosa? Analizar las representaciones matemáticas y los espectros de señales moduladas. También he puesto evaluar la influencia de la frecuencia, la amplitud, el ancho de banda en el desempeño de los sistemas de transmisión. También he puesto simular y observar los procesos de modulación y demodulación en MATLAB. Y finalmente también ¿no? Comparar la eficiencia y la robustez frente al ruido de ambas técnicas. Esos serían los objetivos, se puede decir, mucho más generales o que tengan más relevancia en este experimento de laboratorio. Ahora, he puesto también acá, bueno, en el informe final, no se detalla lo que es la modulación a escala, definición, eso se vio en clase. También acá he puesto todo lo que es FSK. Y lo que nos interesa mayormente de este informe final es el tema de la descripción del laboratorio. A ver, ¿qué pasó? Voy a comentar un poquito la descripción, ¿no? Para empezar con los datos de experimento, los resultados. En el laboratorio realizamos el análisis experimental de ambas modulaciones. Se nos dio, ¿no? Se nos entregó el laboratorio parte de lo que era un maletín donde estábamos llevando las placas y a través del software, ¿no? Empezamos a darle valores, dar lo que nos pide la guía. Y cada uno se tuvo que obtener una representación gráfica de cómo está funcionando, cómo se están mostrando en este caso, los resultados, ¿no? Las ondas moduladas, se tenía que ver ahí. Y claro, fuimos ya con un conocimiento previo, el cual prácticamente nos salía muy similar a lo que habíamos estudiado y también, ¿no? Para que pasar por alto, ya habíamos revisado también algunas guías de otros siglos pasados, el cual también nos sirvió para moldear un poquito las ecuaciones. Fue como una guía más que todo, no es como que, oye, mira acá, se parece mucho al del año tal. Ah, bueno, estamos por buen camino, pues, ¿no? La pregunta sería, profe, y, o mejor dicho, alumnos, ¿cómo saben ustedes que el de ese año estaba bien? Buena pregunta. Pero bueno, en caso de nuestro grupo, nos hemos basado netamente en la guía, hemos puesto los datos tal como se nos pidió
y en base a esos son los resultados que hemos obtenido, ¿no? En este tercer laboratorio. ¿Qué más? Primero, con el ASK implementamos un circuito modulado emulador en una plataforma virtual de laboratorio utilizando un generador de funciones, un osciloscopio, un módulo de comunicación digital. Todo era digital, eso nos permitía el software. Y al aplicarnos la señal de entrada, observamos en el osciloscopio cómo la amplitud de la portadora se activaba o desactivaba según los bytes 1 y 0. Esta visualización permitió comprobar la realización directa entre la señal binaria y la amplitud de la portadora. Luego, en la etapa de modulación, empleamos un detector y un filtro pasabajo para recuperar la señal original, aunque se observaron ligeras variaciones por ruido o de fase. La información binaria se reconstruyó correctamente. Posteriormente trabajamos con la modulación FSK mediante simulaciones en MATLAB. Bueno, el tema de MATLAB lo vamos a ver, ¿no? Ahí tratamos la transmisión de bits mediante las frecuencias distintas. Analizamos el espectro de frecuencia, la densidad espectral de potencia y muchas cosas más. Ahora, que en temas de relevancia, observamos que durante la modulación, en ese caso, observó que la frecuencia baja, por ejemplo, el de 150 Hz, aparecían picos adicionales en la señal de salida, lo cual debe verse al ruido térmico o a la diafragma de circuito. A ver, para hacer un poquito más dinámico esto, acá, ¿no? Se ha detallado claramente cómo se ha moldeado, o mejor dicho, qué datos se ha puesto, lo que nos pedía la guía, y también los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, en la modulación ASK, que fue prácticamente por donde se empezó todo, se puso, ¿no? En el generador de funciones, se acomodó tal dato nos pedían, y obtuvimos ahí una gráfica, perdón. Acá está. Ahí está el resultado con todos los parámetros que se nos había pedido y ahí está, ¿no?, la señal de modulación, el cual, como recalco, se sale bastante parecido a otros informes también de compañeros de salón, así que creo que hemos hecho las cosas bien. Acá, en modulación SK, que fue el segundo experimento, también obtuvimos un resultado bastante satisfactorio, una gráfica muy apegada a otros laboratorios y también a la clase que tuvimos. Y acá está tal cual nos pedían, ¿no? Ahí tenemos los ajustes del generador de funciones y la gráfica como resultado. Acá en el espectro de frecuencia se acomodó todas las pautas como se nos indicó y la gráfica que obtuvimos fue esa. Ahí vemos un pico mayor, ¿no? En el rango de 3000 a 4000 de frecuencia. Y bien, ahí sí obtuvimos dos gráficas, el cual se nos estipulaba en la guía. Y luego, para terminar en la primera parte de SK, obtuvimos el test de conocimiento. En lo cual, bueno, después de un debate entre los compañeros, ver y lo demás, tuvimos una buena calificación. Luego pasamos a la segunda parte, que fue el modulador de FSK. Ahí también se aplicó la misma dinámica, ¿no? Siempre nos apegamos a los datos de la guía, los requisitos que se nos pedía, y ahí podemos ver que tenemos la gráfica. La primera fue una gráfica sinusoidal, donde nos botan, ¿no?, lo que nos pide el espacio canal A. Y ahí tuvimos gráficas. En la segunda parte, segundo de laboratorio de FSK, nos piden una representación de la curva de la señal. Ahí usamos el osciloscopio, el generador de funciones y tuvimos una gráfica como se está mostrando en la figura, ¿no? Una señal de modulación. Y luego, continuando con la siguiente experimento, lo que nos pedían era un ajuste modulador. Tuvimos que ajustar el osciloscopio, más que todo, ¿no? Cuadrar algunos pequeños detalles y la gráfica que estamos observando es la que nos retracta, ¿no?, el trabajo que estuvimos haciendo. Acá tenemos también continuando con el tema del experimento y tenemos más gráficas. Ahora, también se nos pidió el espectro de frecuencias, el cual también acomodamos los parámetros, los valores, el rango de los ejes y ahí están las gráficas. El espectro de frecuencia, FSK y también, ¿no? Y por último, que se nos pidió la modulación dinámica, al cual también se ajustó todos los datos tal cual nos pide el experimento y ahí tenemos las gráficas como resultado a esa interacción que tuvimos. En el tema también tuvimos el test de conocimiento, a lo cual también de debatir con los compañeros, obtuvimos una calificación satisfactoria. Bueno, acá yo publiqué algunas evidencias fotográficas, ¿no? El cual me parece algo bastante coherente con el tema del laboratorio, ya que de una otra manera también hay que dejar, ¿no?, evidencia de lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho, lo que se ha ahondado en el laboratorio.
Acá tenemos el circuito armado, tenemos los resultados en se podría decir en el CPU, en el monitor, perdón, el cual se puede diferenciar claramente, ¿no? Que ahí están los resultados obtenidos de manera legible, de manera clara. He puesto algunas fotos para que pues toma fotos de los resultados del presente experimento. Ujú. Bien, como observaciones y conclusiones, también he puesto unos detalles. A ver cómo empezamos con observaciones. Como observaciones he puesto lo siguiente, ¿no? Durante el experimento, la modulación en ese caso observó que en las frecuencias bajas aparecían picos adicionales en la señal de salida. También que al aumentar la frecuencia de modulación, la señal SK mostró mayor estabilidad, reduciendo los picos no deseados. Y también, no más allá de todo el texto que he puesto, también yo quisiera dejar como observación el tema de el desgaste, la del circuito. Había unos zócalos que ya estaban, en verdad, por el tiempo de uso, supongo yo, que ya estaba un poquito medio con una apertura mayor, ¿no? Y eso como que crea un poco de ruido. Eso sería una observación real, tangible de ahí del experimento. Como conclusión, he puesto también que de esta práctica se usan técnicas eficaces, técnicas que en verdad ayudan mucho al conocimiento del estudiante porque está viendo de una manera real, se podría decir, todo lo que hace en clase, ¿no? Cómo funciona en la vida real. Y más que todo, lo que nos gusta es la interacción que tenemos. Oye, ¿qué pasa si esto lo movemos acá y vemos otro resultado? ¿Qué pasa si esto no va? Vemos otro resultado. Esa interacción que hay en verdad que ayuda bastante, fortalece el conocimiento del estudiante. Y por ese lado es una conclusión para mí muy aprovechadora de que el laboratorio para mí en verdad debe de una otra manera agilizarse con más frecuencia. Otra conclusión también es el tema del equipamiento. Vemos que en este caso nuestro grupo ha contado con equipamiento que nos ha funcionado todo. No hemos tenido problemas ahí en temas de no funciona, que esto, que el otro, porque de una otra manera en otros sí se ha escuchado, ¿no? Oye, creo que el cable está mal, que esto, que el otro. En caso nuestro no ha pasado. Bien, y para terminar esta primera parte que expongo yo, ya que de casi mis compañeros cada uno con un tema diferente, ya que el laboratorio nos pide diferentes cosas, ¿no? Nos pide simulación, preguntas, etcétera. He puesto algunas acá citas bibliográficas, el cual no, son muy buenas. Tuve el gusto de leer una, lo demás lo he sacado de fuentes confiables. Y acá los hispanos como el Coach, como el Lady, como Tomasi, etc. Bien, profesor, una vez más, mi nombre es Roger García Orihuela y esta sería mi parte de la exposición. Doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Gracias. Ok, ya. Em, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones en MATLAB del ASK. Ya. Vamos a comenzar con una de las aplicaciones más comunes en ASK, los controles remotos por infrarrojos. Claro, todos tenemos uno en casa para la TV, el aire acondicionado o equipos de audio. Ya. El sistema, mm, creo que se puede ver. Mm, ya, ahí se puede ver. Ya sí, ahí se puede ver. Ya, el sistema funciona así. La frecuencia portadora, aquí vamos a utilizar una 38 kHz, que es el estándar en la industria. La codificación, cada botón eh, tiene un código binario. En nuestro ejemplo, el botón se presentará como 10101011. Aquí está. Ya. Cuando hay un 1, el LED infrarrojo se enciende a 38 kHz. Cuando hay un 0, se apaga. Ya. Funciona típicamente hasta 10 metros por ahí. Ya. En la pantalla podemos observar acá en el gráfico 1 está el comando digital que queremos enviar. En el segundo gráfico está la señal ASK modulada a 38 kHz. Ahí se puede ver cómo la portadora aparece y desaparece.
Y ahí se puede. Con la portadora aparece y desaparece. Ahí. Ya. En la gráfica 3 la señal se puede observar la señal recibida con ruido del ambiente. Y en la última gráfica, el proceso de demodulación recupera el comando original. Como ven, el comando se transmitió y recibió correctamente con cero errores. Aquí está, con cero errores. La simplicidad de SK es perfecta para esta aplicación donde necesitamos bajo costo y bajo consumo de energía. Ya. Ahora le voy a hablar sobre la segunda aplicación, que es sobre la comunicación con fibra óptica usando el ONF caging. Ahí está. Ahí. Lo grabé. Ya, ya. La segunda aplicación, como ya lo había dicho, es la comunicación por fibra óptica usando OOK, que significa On-Off Keying, en la forma más simple de ASK aplicada a luz. Ya, en este sistema, el láser es el transmisor que se enciende y se apaga. Se enciende en uno y se apaga en cero, según los bits. En la fibra óptica, la luz viaja por la fibra con mínima pérdida, pero sí hay atenuación. Nuestro ejemplo usa 5000 bits por segundo, pero eh, sistemas reales alcanzan gigabits. Simulamos 10K de fibra con 0.2 decibelios por kilómetro de atenuación típica. Ya. En la simulación transmitimos la palabra hola. Tiene un total de 32 bits. Y en la gráfica 1, la intensidad del láser encendido apagado representan los bits. Acá se puede ver. Ya. En la gráfica 2, después de 10 kilómetros, ya, después de 10 kilómetros vemos la atenuación de 2 decibelios. En el gráfico 3, el fotodetector recibe la señal, pero con ruido. Y en la última gráfica, la de aquí, el filtro y umbral recuperan los datos. Ya, el mensaje se recibió correctamente. La fibra óptica con OK es fundamental en redes de telecomunicaciones porque ofrece inmunidad al ruido electromagnético y grandes distancias de transmisión. Ya. Ah, ya. La tercera aplicación son los sistemas RI, RFID que usamos diariamente: tarjetas de acceso, pagos sin contacto, etiquetas de inventario. Ya, el sistema funciona de la siguiente manera. A ver, ahí. Mm, Ay, perdón. Gua- ya.
Ahí se puede ver. Sí, ahí se puede ver. Estoy diciendo es la aplicación de RFID en baja frecuencia. En el funcionamiento, este sistema funciona con una frecuencia, bueno, en el ejemplo, con una frecuencia de 13.56 megahertz. Es un estándar internacional para RFID HF. No tiene batería, se alimenta del campo electromagnético del lector. Cada etiqueta tiene un código de 32 bits únicos. A ver, un ejemplo. Ya. Y funciona hasta 10 centímetros típicamente. Ya. El 90% deja un. El índice de modulación es del 90%. Deja un 10% de portadora para energizar la etiqueta. Ya. Ya. Como ya había dicho, en esta simulación el ID es de 32 bits de la etiqueta y está mostrado en hexadecimal. Ya. Eh, También está mostrado en hexadecimal. Acá. Ya. En la gráfica 2, la señal ASK que transmite la etiqueta. Aquí está la señal que transmite la etiqueta. En la gráfica 3 se muestra el lector recibe la señal adecuada por la distancia. Ya. Y en la gráfica 4 es la señal demodulada que identifica la etiqueta. Ya. La etiqueta fue leída alrededor correctamente de 5 centímetros de distancia. El RFID es ideal para identificar porque no requiere línea de vista directamente como el código de barra y puede leer múltiples etiquetas simultáneamente. No se ve muy bien. Mm. Y ahora voy a hablar sobre la cuarta aplicación, que es de sistema de telemetría usando ASK. Ya. Ya, finalmente sobre la telemetría, que es la transmisión de datos de sensores telemetría, transmisión de datos de sensores remotos. Pensemos en estaciones meteorológicas, sensores agrícolas y monitoreo industrial. Ya, nuestro sistema mide temperatura y humedad. Su frecuencia es de 433 MHz, con banda ISM libre de licencia. Ok, cumple un protocolo de paquete simple con sincronización datos y checksum. Ya, la eficiencia es el ASK permite transmisores muy simples y de bajo consumo. Formato del paquete son 4 bits de sincronización 1010. Sí, 1010. 8 bits de temperatura con un decimal de precisión. 8 bits de humedad, porcentaje entre 0 y 100%. 4 bits de checksum para verificar errores. Ya. En la gráfica 1, en la gráfica 1 es el paquete completo de 24 bits con sus secciones marcadas. Ya. Eh, Valores transmitidos entre 23, no, 25.3% y 69% de humedad. Ya. En la gráfica 2 y 3 la señal, acá se muestra la señal ASK modulada y acá la señal recibida con ruido. Ya. En la gráfica 4 se puede ver la señal demodulada y verifica el checksum. Ya, el resultado es que los datos recibidos
correctamente con validación exitosa. Datos válidos. 25.3, humedad 7%. Es lo que te da. Ujú. Ya, ya, ya. El sistema recuperó temperatura y humedad exactas. La telemetría con ASK es ideal cuando se necesita simplicidad, bajo costo y larga duración de batería, sacrificando velocidad de transmisión. Ya. Bueno, en resumen, la modulación ASK, a pesar de su simplicidad, tiene aplicaciones muy importantes en controles remotos, fibra óptica, RFID, telemetría. La clave de ASK es que sacrifica eficiencia espectral y robustez ante ruido, pero gana en simplicidad de implementación y bajo costo del hardware. Por eso sigue siendo muy usado en esas aplicaciones específicas. Mm. Ya, pero su principal desventaja es más sensible al ruido y variaciones de amplitud del canal comparado con FSK o PSK. Por eso se usa en aplicaciones donde el canal es relativamente estable, la distancia es corta. Ya, y ese es. Mm, Ya, buenas, profesor. En esta oportunidad yo voy a continuar con las aplicaciones en MATLAB que se hizo para la modulación FSK, que es un tipo de modulación digital donde la frecuencia de la portadora cambia para representar los distintos bits del mensaje. Pues es una de las formas más robustas y utilizadas de transmisión digital, tanto en medios ruidosos como el agua, el aire o incluso en RFID, como vamos a ver más adelante, una aplicación en MATLAB. Ahora, el primer problema que hemos simulado en MATLAB será la simulación de emulación AFSK. Este será pues una simulación con APRS, que significa Automatic Packet Reporting System. Es un sistema de radioaficionados diseñado para transmitir información digital en tiempo real, usando una radio. Bueno, dicho de otra manera, es una red de datos por radio que permite enviar, recibir mensajes cortos, posición de GPS, telemetría o información meteorológica, como entre radioaficionados. Y esta información se transmite sin necesidad de internet. Bueno, acá, pues bueno, comenzando, acá tenemos el programa, los parámetros, el mensaje que le he puesto está en binario, el tiempo total, la señal modulada, la secuencia para poder mostrar el tiempo de cada bit, normalizamos la amplitud y las formas de onda y los gráficos. Comenzamos a simular. Ya, a ver. Ya, acá lo que se muestra en el gráfico uno son los bits transmitidos de un 0 y 1 en cada pues intervalo binario. Cuando esté en un alto, tendrá un valor 1 y cuando esté en un bajo, tendrá un valor 0. El segundo gráfico, que es el de la señal AFSK 1200 modulada, va a mostrar una onda modulada en tiempo, que va a cambiar de frecuencia según cada bit que se va a mostrar. Vemos que para un alto va cambiando aquí la onda y para un bajo tiene otro valor. Y bueno, el gráfico 3 va a mostrar un espectro de la señal. Bueno, algo que hay que tener en cuenta que acá, pues, de nuestro programa, hemos mostrado que, pues,
va a mostrar dos picos. Pues va a mostrarse una tasa de transmisión que será de 1200 bits por segundo y el otro será, pues bueno, es de 2200 bits por segundo. Eso se va a mostrar en un espectro, que es el tercer gráfico de la señal, con dos picos, uno de 1200 Hz y otro de 2200 Hz. Vamos a aumentar el gráfico acá. Tener en cuenta que la frecuencia está pues, en estas unidades multiplicado por 10 a la 4 y unidades en Hz. Vamos a hacer una ampliación aquí. Bueno, tenemos acá los dos picos. El pico de 1200 será el alto y el pico de 2200 será el bajo. Todo eso corresponde al primer programa. Simulación de modulación AFSK con APRS. Ahora pasamos al siguiente programa. Cerramos esto. Ya. Un momentito. Estamos aquí. Ya. Simulación RFID LF usando modulación FSK. ¿Qué es un RFID? Significa Radio Frequency Identification. O en español, dicho, se dice identificación por radiofrecuencia. RFID es una tecnología que permite identificar, rastrear o registrar objetos y también personas o animales mediante ondas de radio, sin necesidad de contacto físico ni línea de visión directa, a diferencia, por ejemplo, del código de barras. Bueno, acá vemos los parámetros, el mensaje que hemos puesto, que será este en binario. Generamos el vector en tiempo real, en tiempo total, vector de tiempo. Generamos la señal con estas secuencias, sentencias de aquí. Mostramos la gráfica, los bits transmitidos, la señal FSK y el espectro de señal. Ahora vamos a ROM para ver los gráficos. Aquí está. Ya. Ay, caramba, ¿qué pasó? Ya, ahora sí, un poquito más. Ya. Ahí se puede apreciar los tres gráficos. Ya. El primer gráfico son los bits 0 y 1 transmitidos. Pues en el eje X se muestra el índice de bit y en el eje Y se muestra el valor 1 para su alto y 0 para su bajo. Ahora, en el segundo gráfico la señal FSK está modulada en el tiempo. Se van a notar los cambios de frecuencia. Y en este gráfico se está observando que la señal FSK, pues del sistema RFID en tiempo real, bueno, según el programa, pues yo estoy usando una frecuencia portador de 125 kilohertz, que está aquí. Y pues bueno, eso es lo que nos da, significa que la onda oscila 125.000 veces por segundo. Entonces, incluso aunque muestre solo unos pocos milisegundos, por ejemplo, 2 milisegundos, hay cientos de miles de ciclos dentro de cada bit. Por eso es que se ve bien, pero bien apegado. A pesar de que, mire, vamos a hacer un zoom, ahí se puede apreciar un poco mejor, ¿no? Pero de por sí, pues hay muchos ciclos donde se está repitiendo la onda, la señal FSK. Y pues bueno, esa sería la gráfica. Aunque se muestre unos pocos milisegundos, pues hay cientos de miles de ciclos, pues. Por eso es que en esta gráfica 2 se observa la señal pues FSK modulada correspondiente pues al sistema RFID que, que le hemos puesto para una frecuencia de 125 kHz. Y dado que la frecuencia portadora es muy alta respecto a la tasa de bits que es aproximadamente 2, 2000 2000 Hz. Bueno, pues hay una bastante diferencia.
bastante, demasiado. Bueno. Eso hace que la forma de la onda aparece como una señal de alta densidad. Por eso están demasiado pegaditas. Y bueno, se observan unos cambios de frecuencia tanto en el uno y en el cero para esta señal. Bueno, pasamos a la siguiente gráfica donde se va a mostrar un espectro con dos picos, que uno será el de 120 kilohertz y el otro será para 130 kilohertz. Acá vamos a acercar para apreciarlo mejor. Sí, ahí tengo mi pico para 120 kilohertz y para 130 kilohertz. Aquí vemos nuestros dos picos, que son las frecuencias desviadas de la portadora. Bueno, y este problema, esta simulación de RFID usando modulación FSK tiene usos como en el control de inventario en tiendas o almacenes, peajes electrónicos y control vehicular, identificación de animales, tarjeta de transporte público de acceso y sistemas antirrobo en productos comerciales. En resumen, el RFID es una tecnología que usa ondas de radio para identificar o rastrear objetos automáticamente, de forma rápida, confiable y sin contacto físico. Y eso correspondería al segundo programa. Cerramos esto para pasar al siguiente. A ver, un momentito. Ya. Este programa trata de las comunicaciones inalámbricas de baja potencia, que se refiere a tecnologías que permiten enviar pequeños volúmenes de datos de bajo consumo energético a largas distancias. Son fundamentales en el Internet de las Cosas IoT, donde miles de sensores deben funcionar con baterías durante años. Y bueno, acá estamos haciendo un programa de simulación de comunicación IoT de baja potencia, donde usaremos la modulación FSK para Narrowband. Ya, definimos los parámetros, un mensaje binario, que será el de acá, uno de ejemplo. Generamos el vector de tiempo con la modulación FSK, lo definimos con las sentencias correspondientes y graficamos los resultados. Ujú. Aquí tendremos, bueno, solo quedaría simular para ver las gráficas. Lo voy a pasar acá para tener una mejor apreciación. Ya. Bueno, acá se ve en el primer gráfico los bits transmitidos, su valor versus su índice de bit. Tanto su alto, valor 1, y su bajo, valor 0. Y bueno, también tenemos el gráfico 2 de amplitud versus tiempo, que está en milisegundos, de la señal FSK narrowband para los primeros 4 bits, que va a ser pues donde se va a apreciar los cambios de frecuencia entre bits. Por ejemplo, aquí vemos este primer cambio y más adelante tendremos más. Bueno, y finalmente acá en el gráfico 3 tendremos un espectro de la señal FSK. Vamos a darle un zoom correspondiente para poder apreciar mejor los picos. Ya. Este pues va a ser un espectro con dos picos estrechos. Narrowband porque va a tener pues banda angosta, más bajo y o sea va a tener un bajo ancho de banda. Bueno, pues en esta simulación se representa pues una comunicación IoT de baja potencia utilizando modulación FSK de banda angosta. Los bits 1 y 0 se van a codificar con dos frecuencias distintas y pues al ser una modulación narrowband, la desviación de frecuencia es pequeña, lo que reduce el ancho de banda y va pues también a reducir el consumo de energía
que pues es lo que se busca como una característica ideal para redes de Internet de las cosas, IoT. Bueno, este principio se aplica en tecnologías como Bluetooth o radio gigahertz y enlaces de telemetría de baja potencia. Eso correspondería al programa 3. Pasamos al último. Ya. Bueno, este es un programa que le hemos simulado en MATLAB que trata de una comparación de las modulación ASK y FSK en un medio ruidoso. Pues en un canal con ruido, por ejemplo, el agua o un entorno industrial, el ASK va a modular la amplitud, por lo que es muy sensible al ruido de amplitud. Y el FSK modula la frecuencia, por lo que es más robusta, porque el ruido rara vez se va a cambiar la frecuencia central de una portadora. Por eso los módems submarinos acústicos y muchas aplicaciones de Internet de las Cosas IoT en ambientes hostiles usan FSK o PSK, no ASK, pues por lo que modula la amplitud y es más sensible al ruido. Bueno, en este programa va a generar una señal binaria que se va a modular en FSK y ASK. Agregamos ruido y se va a comparar ambas señales. Ya tenemos los correspondientes parámetros, generados los bits aleatorios, la señal binaria, vector tiempo completo, las modulaciones. Ya definimos nuestra señal FSK, ASK. Acá es donde vamos a añadir ruido. Aquí tenemos nuestro parámetro SNR en 3 decibeles. Y bueno, calculamos la potencia, generamos el ruido gaussiano, las señales y finalmente graficamos los resultados. Le damos Run. Ya. Un poco voy a agrandar para apreciar un poco mejor. Bueno, acá en el gráfico 1 va a mostrar los bits transmitidos. La secuencia de bit original, los unos y los ceros que se van a estar pues usando como datos base para modular las señales ASK y FSK que se van a comparar. Acá tenemos ya la señal ASK con ruido, que pues va a ser afectada por ruido de amplitud, y la señal FSK con ruido, que es más robusta, con más estable en el tercer gráfico. Bueno, en la segunda gráfica que corresponde a SK se nota que el ruido distorsiona la amplitud, como lo vemos aquí. Lo va a distorsionar y pues lo vuelve más difícil de distinguir los bits. En el tercer gráfico, aunque tenga ruido, las frecuencias siguen claras, ¿no? Como se ve aquí, no es tanto como aquí se distorsiona demasiado acá, no se ve tanto de esa manera, tarda más. Y pues las frecuencias siguen claras, lo que permite una demodulación más confiable. Y bueno, tener en cuenta que en canales con alta interferencia de amplitud, como el agua o ambientes industriales, la modulación FSK resulta más robusta que la SK, que uno va a trabajar con frecuencia y el otro con amplitud. En nuestra simulación se va a observar que la señal ASK pierde su estructura por el ruido, mientras que la FSK mantiene sus transiciones de frecuencia. Eso facilita la detección de los bits transmitidos. Bueno, y profesor, con respecto a todas estas aplicaciones que realizamos, con respecto a FSK, tenemos las ventajas principales que tiene una alta inmunidad al ruido de amplitud, pues es más robusta que la SK, aunque modifica la frecuencia y ASK la amplitud. Es fácil de modular, incluso en entornos ruidosos o con distorsión, y es eficiente en canales acústicos o de baja potencia.
Desventajas tendríamos que requiere más ancho de banda que el ASK o PSK. Y pues los circuitos transmisores y receptores son algo complejos de construir. Y bueno, profesor, con eso finaliza pues mi parte con las aplicaciones FSK. Le paso a mi compañero para continuar con la exposición. Gracias. Ok, bueno, continuando con lo que es el trabajo, voy a hablar acerca de las aplicaciones PSK. Sobre las aplicaciones PSK tenemos varios campos en los cuales se pueden utilizar, más que todo en la transmisión y envío de información. Esto puede utilizarse en lo que son enlaces satelitales, eh, también puede utilizarse en sistemas GPS, también pueden utilizarse en, claro, en satelitales utilizando el estándar de VBS2. Y con esto puedo obtener gráficas como la forma de onda que se va a transmitir, que por ejemplo en este caso tenemos la forma de onda QPSK, que es la PSK modulada por cuadratura. Significa que son señales que están desfasadas un cierto grado, por lo general es 90 grados. También tenemos el diagrama de ojo para QPSK, que es para evaluar cómo ocurre es para evaluar si es que ocurre la interferencia intersimbólica. Acá tengo pues claro, para evaluar si ocurre la interferencia intersimbólica. Bueno, una buena, una buena gráfica que nos permite poder observar cómo la señal se está, bueno, cómo se está desarrollando, si es que no tiene problemas o algo por el estilo. También tenemos para lo que es sistema GPS, como he dicho anteriormente. También para lo que es sistema de comunicación, donde se utiliza óptica digital, con una modulación coherente BPSK. Cuando nos referimos a modulación coherente se refiere a que, ¿cómo se llama? A que las diferencias de fases no son notorias, o sea, no hay un, no hay un, no hay una diferencia de fases entre las frecuencias, y claro, no hay una diferencia de fases entre las frecuencias que sea considerable, porque si hay una diferencia de fases entre las frecuencias considerable, será una modulación no coherente, porque no sabemos cuáles son las frecuencias que se van a utilizar. En una modulación coherente sí lo sabemos. Y pues también para enlace microondas, sistema de evolución PSK para enlace microondas. Pero vamos a ver un poco más detalladamente, un poco más acerca de las aplicaciones PSK. Para este caso tenemos lo que es para un enlace satelital utilizando modulación PSK. Tenemos los parámetros básicos, los números de bits a transmitir, tasa de bits, modulación de PSK, donde utilizamos solamente 2 bits, bits por símbolo, también tasa de símbolos, sobremuestreo, sobremuestreo, frecuencia de muestreo y periodo de muestreo. Acá generamos los puertos rectangulares, que es un NRZ, no return zero, y pues acá generamos de manera simulativa, bueno, para este caso de simulación, un canal con ruido blanco. También la generación de bits aleatorios y acá está el sobremuestreo. Luego la normalización adecuada y pasamos a la señal para graficar, que es la ventana corta. Se calcula la VER, se calcula el VER y aplicamos pues las relaciones para poder obtener las señales recibidas, para aplicar un filtro casado, que es un filtro machado, que lo que nos sirve es poder obtener una relación señal-ruido lo más grande posible y pues más se muestra adecuado, ¿no? Luego que pasamos a los gráficos y eso es lo que nos permite obtener estos resultados. Tenemos la curva de Ver, tenemos la forma no transmitida de BPSK y el diagrama de ojo para BPSK. Esta misma metodología también lo seguimos en el enlace satelital, donde tenemos el número de bits a transmitir, tasa de bits, modulación QPSK, en este caso M vale 4, el número de bits. Bueno, claro, el número de bits. No tenemos bits por símbolos y tasa de símbolos. Y lo mismo, es la misma metodología porque simplemente cambiamos con algunas cosas porque estamos utilizando otro estándar.
Para este caso, pues también tenemos esto mismo y tenemos el resultado, la curva de Ver para QPSK con ruido blanco gaussiano. Claro, con ruido blanco aditivo gaussiano, que está normalizado. Tenemos la forma de repetida QPSK, el diagrama de ojo para QPSK. Luego acá tenemos el sistema GPS con modulación BPSK. Y es casi la misma metodología. Generar los pulsos rectangulares, generar un canal, un canal de ruido blanco aditivo, el suero muestreo, la normalización y el cálculo del ver. Tengo las gráficas correspondientes que me arrojan. En este caso tengo el espectro de la señal, como se va obteniendo. Vemos que el espectro de señal son medio semicírculos, o tienden a ser, claro, a tener formas circulares. Esto es por la, ese es por la aproximación con las ondas transmitidas, ¿no? Porque son transmitidas, son rectangulares. Sabemos que para una onda rectangular su espectro es medio, pues su espectro es una señal con una señal parecida a esta, medio circular, con desviaciones a los costados. Obviamente está centrada. Está centrada pues en donde se genera el valor de amplitud más alto. Y esto es parecido. O sea, acá tenemos el espectro de señal GPS como PPSK modulado. Luego tenemos la simulación del sistema de comunicación óptica digital con modulación coherente. Es casi la misma metodología, obteniendo la curva de Ver para BPSK en AWGN, diagrama de ojo respectivo y la forma de transmitida para BPSK. Y casi para finalizar tenemos pues sistema de emulación PSK para ondas de microondas. Para este caso pues realizamos casi lo mismo, solo que en esta ocasión tenemos que, para el mapeo tenemos que ver si se utiliza QPSK o 8PSK dependiendo pues de M. Y con lo demás es la misma metodología, la normalización de potencia unitaria de símbolo, el sobremuestreo, señales para graficar y cálculo del ver, obteniendo pues los resultados. Claro, es también la decodificación a partir del ángulo de cada símbolo y esos resultados. Y pues tenemos las gráficas correspondientes. Y finalmente el diagrama de ojo para lo que es el PSK, tanto para el 8PSK como el QPSK que se utilizó para las microondas. Bueno, eso sería todo por mi parte, profesor, y con eso da una pequeña explicación acerca de lo que se realiza, ¿no? Y bien, fue una pequeña explicación acerca de la modulación que se utiliza, bueno, las aplicaciones que se utilizan, en qué se utiliza, y uno que otro código de ejemplo y las gráficas correspondientes para poder explicarlas. Ok, sin más que agregar, gracias.